Anders and Lindseth. Buenos días a todos, buenos días Anders Lindseth, welcome, good morning. Voy a leer una breve semblanza de nuestro ponente, nuestro tallerista. Anders Lindseth es profesor emérito de Filosofía Práctica en el Centro de Conocimientos Prácticos de North University, donde fue profesor titular en 2001-2013. Ha sido profesor de filosofía en las universidades de Oslo, Tromsø, Gotemburgo y académico en las universidades de Tübingen y Viena. En Tromsø se convirtió en 1987 en profesor asistente en el Instituto de Filosofía, en 1989 como profesor asociado y en el 2000 como profesor titular en el Departamento de Investigación en Salud. Vive en Múnich, donde ha estado enseñando ética y filosofía de la educación en la Hochschule für Philosophie, y sus principales campos de interés son la práctica filosófica, la ética relacional, la filosofía de la ciencia, el conocimiento práctico y la metodología. Ofrece práctica filosófica desde 1989 y está enseñando práctica filosófica en la Universidad de Viena. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar 50 minutos para la exposición del taller y unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Adelante. Adelante, Anders. You're welcome to start. Yeah, I proposed that I could read a short part of a text where I have an example from my practice. Un momento, él propone que va a leer un fragmento corto de un texto que es un ejemplo de la práctica que realiza. Yeah, so is that okay? ¿Está bien? Yo creo que sí, Anders. I think that is okay, no problem. Yeah, I have sent you this text, so maybe the translator had an opportunity to translate it, but I can just start. Yeah. Dice que lo ha enviado el texto. Did you send it to my email? Yes, and you answered to that. Yes. Okay. And now I know what it is. Okay, yeah, good. Okay. Then I read. It's a few lines. Some years ago, I talked to a guest in my practice, a family therapist just before retirement. We told me algunos años atrás, él trabajó con una persona que llegó a su consulta, una persona que estaba retirándose, digamos. Who told me that she wanted to be there for her old friends. He wanted to be what? To be there, to be present for her old friends. Ella le dijo que quería estar presente para los demás. These were old friends she had for a long time, but who were also old in the sense that they were getting old. Y estos viejos amigos también estaban poniendo viejos, digamos, por el paso del tiempo. They were no longer that flexible and not too far from death either. Did you get it? Are you following, Anders, the text you sent me? Yes. Are you reading from the abstract, or where are you reading? No, I'm reading this example. Okay. Habla de la flexibilidad, de la importancia de ser flexible. But she experienced that being close to her old friends required a considerable readjustment. Y ella consideró que para estar cerca de sus viejos amigos tenía que
reajustarse, reacomodarse. When coming from her hectic everyday life, she took too little time for readjusting herself. Her attitude towards her friends got somewhat tough, and neither she nor her friends were happy. Esto le llevaría un cierto tiempo, no estaba como facilitado para ella. I found the conversation very exciting, as did my guest. Encontró que la conversación era muy interesante con su consultante. In an email a week later, she told me that it still had an effect on her, although it had just been a short conversation. En un mail ella le dijo que había tenido un efecto sobre ella, aun cuando había sido una conversación corta. It took place in the Institute for Family Therapy, where the woman worked, in the presence of her colleagues. El diálogo se desarrolló en el Instituto de Terapia Familiar, en donde ella trabajaba en presencia de sus colegas. They, also the colleagues, wanted to listen to me not only during my lecturing, but also to learn concretely how I, as a philosophical practitioner, proceed in conversations. Y sus colegas entonces querían escucharme a mí, no solo en la presentación de una ponencia, un trabajo, sino para saber cómo trabajaba él en relación a la consultoría filosófica. I was willing to do that if someone had something on their mind that they wanted to talk about to me. I would not have participated in mere role-playing. Él les preguntó si ellos tenían en específico algún tema del cual quisieran hablar o preguntarle. Tenían en mente. The therapist who was about to retire answered immediately. Este terapeuta se estaba por retirar, ya casi estaba por retirarse. The feedback of her colleagues on our conversation was not really surprising for me, but somehow it was in its clarity. They were surprised. I understood that you say that the colleagues were surprised. Yeah, they were surprised. So that was not. Los colegas estaban sorprendidos de lo que estaba sucediendo. Yeah. They were surprised. They expected me to do almost the same as they did in their systemically oriented therapy sessions, and they found that I did something else. Ellos esperaban que él hiciera lo que ellos hacían en sus terapias sistémicas, de trabajo con el otro, pero al final él estaba haciendo algo que era un poco diferente. They were surprised that I immediately asked what the woman's story was about. Ellos se sorprendieron de que él preguntaba acerca de qué se trataba la historia de esta mujer. What is the subject matter at stake in this story? ¿Cuál era el punto, el tema principal de esta historia? That was my question. Esa era mi pregunta. They themselves would have wanted first how they could help the woman. And to help, they would need information about her factual life situation. Ellos también querían ayudar a la mujer, pero ellos para eso necesitaban cierta información diferente a la que él estaba tratando. My reaction to this was that I, as a philosopher, would not have to worry about helping, because a reasonably successful clarification of the essence of the story would be helpful enough.
Para él, como consultor filosófico, no era la idea de lo de ayudar, sino más bien una clarificación argumental que pudiera servir en este sentido. What is the necessary readjustment about? ¿Sobre qué es este reajuste que esta mujer tenía que hacer? What does it mean that the woman's behavior becomes tough if the readjustment is not successful? ¿En qué consistía este reajuste si la mujer se ponía rígida, digamos, frente a él? ¿En qué consistía este reajuste filosófico? The therapists would see a problem here that they should help to solve. El terapeuta veía un problema que había que resolver. I rather see human behavior and action that would have to be illuminated in the light of philosophical considerations. Yo veía el comportamiento humano que tiene que ser develado a la luz de una consideración filosófica. In doing so, I do not apply philosophy to the woman. I rather allow the story of the woman to challenge my philosophical understanding. Yo no quería aplicar la filosofía a la mujer, sino traer esa comprensión. Can you say again the last phrase, Anders, please? I do not apply philosophy to the woman. I rather allow the story of the woman to challenge my philosophical understanding. La historia de la mujer cuestionaba el propio entendimiento filosófico que él tenía. Él no era que quería aplicar la filosofía con ella, sino era de esta forma. Yeah, David, so now I have a question to you. Yes. You don't want to translate that? As you wish. Because you said I have 1 hour, and yes, and that is not very much time. So I have thought I should not give a lecture or something like that. Okay. Dice que como tiene 1 hora, entonces no va a hacer pues, una presentación solamente. So I have given an example from my philosophical practice. Trajo él un ejemplo de su práctica filosófica. And what I say in that example is something like that I relate not to the situation that the guest in my practice tell about, but I relate to the story itself. Y dice que el caso que trae no es una relación con la situación que la persona tiene, sino con la historia. My question is, what does the story mean? Tu pregunta es, ¿qué es lo que significa esa historia? What is the story about? ¿Sobre qué es esa historia? What is at stake in this story? ¿Qué es lo que está presente y es importante en esa historia? And if I had, and to clarify that, I think is helpful. Clarificar esto, él cree que es útil. So I don't try to get information about the situation of the woman to come up with something that could help her. Él no intenta retomar cierta información de lo que esta mujer le dice para ayudarla. So that was what surprised the therapists. Eso sorprendió a los terapeutas. They said they would, as the first question, not ask what is the story about, but they would ask how can I help the lady. La primera pregunta que hacían no era sobre qué trata tu historia, sino cómo podríamos ayudarte. I haven't written that, but I then made a little joke. I said, no, I'm a philosopher. I never want to help people. Él le dijo, no, yo soy un filósofo, yo nunca quiero ayudar a las personas. I try to make life more complicated for them. Yo trato de hacer la vida más complicada para ellos. That they have more to think about.
Así tienen más cosas para pensar. But of course, that was a kind of a joke, because I also like if the people find our conversations helpful. Y por supuesto que al final era una broma, porque a él le gusta que las personas encuentren que la conversación es útil para ellos. So what I have written in this paper that I have sent you, and you said you could put it on the homepage, that it could be, that people could download it, and that will very soon be possible, because it will in few days, I think, be published in a Croatian journal, Synthetica Filosófica, that Professor Fatic in Belgrade is editing. Bueno, el texto que nos estaba leyendo está por ser publicado en una revista en Croacia prontamente, digamos, de pronto va a ser publicado. So then it will be possible to read it also if you download it from a homepage. También lo podrán leer si ustedes lo descargan. So what I do in this paper is that I try to say something about the philosophical dialogues. Lo que intenta en este documento es decir algo sobre lo filosófico en los diálogos filosóficos. What makes the dialogues philosophical? ¿Qué es lo que los hace filosóficos? And I try to say a philosophical dialogue is different from the dialogue with the professional helper. Pues un diálogo filosófico es diferente con un diálogo de alguien que su profesión es el ayudar. If a person who have some problems in life or problems to orientate himself or herself, they go to a professional helper. Si una persona tiene problemas en su vida, que quiera observar, que quiera trabajar, puede ir a estos profesionales. Then the professional helper will need information to be able to get the story of the person to fit into his pre-knowledge. Entonces, la persona que quiere ayudar necesita información de la otra persona para incorporar esa información en su preconocimiento. And by doing that, the story of the person coming is transformed to information for the professional helper. Y haciendo esto, la historia que la persona cuenta es transformada en información por parte de la persona que está ayudando. And that is, in fact, more dramatic than we used to think. Esto es más dramático de lo que pareciera. Because then the story of the person coming to this helper is taken away from the person and transformed to information for the helper. Porque la historia de la persona se está transformando, se está cambiando en información que retoma esta persona. So that is something I try not to do as a philosophical practitioner. Eso es algo que él no quiere hacer como practicante de la filosofía. I try not to take away the story by transforming it to information. Él no lo quiere transformar de esta manera, transformarla meramente en información. That does not mean that I don't have pre-knowledge that I could fit the story into. Eso no significa que él no tenga preconocimiento dentro del cual la historia pueda entrar. But to use a phenomenological phrase, I put my pre-knowledge into brackets. Para usar una frase fenomenológica, él pone su preconocimiento en brackets. In brackets. Como en estanco, en una especie de... You can put the sentence into brackets. Entre paréntesis. Yeah, exactly.
parente or something. And so I refrained from using my pre-knowledge as the first thing. Él no quiere utilizar su preconocimiento como la cosa primera. So I let the story of the guest in my practice make an impression on me. Él deja que la historia de su consultante genere una impresión en él. Without being, so to speak, safe through my pre-knowledge. Sin él estar a salvo con su preconocimiento. And by doing that, I acknowledge the story of my guest as an expression that is important to come out with. Y de esa manera él puede entender que la historia de su consultante es una expresión de ese otro. So, and by doing that, I recognize that the guest in my practice then feel invited into a space of attention where it is easy to talk. De esa manera él ve que su invitado de reunión está en un espacio de atención en donde es fácil hablar. When I am showing that I'm listening to the story without reducing it to information, then the guest in my practice is also able to listen to his or her story. Cuando él no está reduciendo la historia del invitado, del consultante, a mera información, entonces el consultante también puede escuchar su propia historia. Then it is possible for the person to come out with his expression and to find orientation in that. Entonces es más fácil para la persona pues poder observar y tomar una orientación al respecto. The person then can ask himself or ask herself, what is my story really about? La persona entonces puede preguntarse a sí misma, ¿de qué realmente trata mi historia? Was this so important or not important in the story I'm telling? ¿Es importante o no importante en esa historia que yo estoy contando? So that is a difference from a philosophical practitioner between a philosophical practitioner and a professional helper. Es una diferencia entre el practicante de la filosofía y el que realiza una profesión de estar ayudando. I do not, as the first thing, use my pre-knowledge. Yo no baso lo que hago en mi preconocimiento. First, I allow myself to be moved, to be touched by the story of my guest. Primero tengo que conocerme a mí mismo para ser movido o ser tocado por la historia de mi invitado, de mi consultante. And that is, and what I do then makes it possible for my guest to come out with his story and to feel, to be heard, and to be able to hear himself or herself. Eso es lo que permite que el otro sienta y pueda sentirse escuchado y pueda también sentir para escucharse a sí mismo. And one thing more, and then I think it is time to answer questions. But first, one thing more. Una cosa más y después le gustaría recibir si ustedes tienen preguntas. So that is a difference between philosophical practice and professional helping. Esa es otra diferencia entre la práctica filosófica y los profesionales del ayudar. But it is also a difference between philosophical practice and everyday conversations. También es una diferencia entre la práctica filosófica y las conversaciones diarias de todos los días.
if we don't go to a helper, we don't go to a philosopher, we go to a friend or someone and tell something, what happens then? Nosotros pues vamos con una persona que no es un filósofo, sino que es un amigo. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? What very often happens, of course, the friend may act like a philosopher or like a professional helper. That's possible. But what often happens is that the friend agree or not agree to what we say. Digamos, podría pasar que el amigo actúe como un filósofo o como alguien, como un terapeuta, pero muchas veces lo que sucede es que el amigo, cuando uno le está contando algo, está de acuerdo o desacuerdo con lo que uno dice. In my paper, I give an example. I got a married couple in my practice. En su trabajo escrito, él da un ejemplo de una pareja casada que estaba con él. And the lady said, my husband don't really listen to me. He don't take seriously what I say. I feel bad by that. I don't feel taken seriously. La esposa decía que el esposo no la escucha a ella, que no la toma seriamente, que no se siente escuchado. And the husband then said, "Oh, my wife is exaggerating. Of course I take her seriously, but I just try to say what I think is right." El esposo decía, mi esposa está exagerando, yo sí la tomo seriamente, nada más intento decir lo que corresponde. And what would happen if this couple met a friend? ¿Qué pasaría si esta pareja se junta con un amigo? And they told about this. The lady, how dissatisfied she was, and the man that he found that the lady was too much feelings in it. It was not so rational what she said. Se encuentra con un amigo y la mujer dice que pues ella no se siente satisfecha y el hombre le dice que ella tiene demasiados sentimientos. What easily could happen was that if the friend was a male friend. Lo que pasaría si el amigo fuera una mujer, podría pasar. He would possibly address the lady and say to her, "Oh, my dear, it isn't that serious, is it?" Se acercaría a la mujer y le diría, oh, mi querida, no es tan terrible. And by saying that, he would probably, or he would maybe think, what he would not then say, "Oh, women, it's always the same fuss." Perdón, esto es en el caso de que el amigo fuera un hombre, yo lo dije mal, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, pues diría así, como que no es para tanto, ¿no? No sería algo tan terrible. But what would happen if this friend was a female? ¿Qué pasaría ahora si fuera una mujer? It could happen easily that she would address the man and say to him, "You men are all alike. You think you can define every situation just as it suits you." En este caso, si fuera una mujer, le diría, tú, hombre, siempre quieren hacer ustedes lo que quieren, lo que les queda cómodo a ustedes. So I say, the friends, male and female, they don't really listen to the story, but they move into that story and start to act in the story in a kind of restaging of the story. El hombre o la mujer, el hombre y la mujer no están escuchando la historia, sino que se meten adentro de la historia para generar una injerencia allí dentro de la historia. And a professional helper would not do that. That would be unprofessional. Un profesional de la salud no haría eso, intentaría hacer otra cosa. So a professional helper would then try to get information.
who is right, who is wrong? Maybe both are a little right, maybe both are a little wrong. El profesional de la salud intentaría retomar cierta información de qué es correcto, qué es incorrecto, lo que se dice. So he needs information. What is happening in the relationship between the lady and her husband? Él necesita información. ¿Qué es lo que está pasando entre la mujer y el hombre? And he needs that information to try to help the couple. Necesita esta información para intentar ayudar a la pareja. And then comes the point I am trying to make. The difference for me as a philosopher is that I am not interested so much if they are right or wrong, or how they are right or wrong. I am interested to understand what is at stake in their stories. What does the stories mean? What are the stories about? La diferencia de él como filósofo es que él no intenta ver qué cosa está correcta o incorrecta, sino que trata de ver el punto principal, qué significa esta historia, cuál es el sentido que está allí. What does it mean to be pushed aside? As your lady says, my husband pushed me aside. He don't really go into what I say. He has his own opinion. He don't take me seriously. What does that really mean? ¿Qué es lo que realmente significa que la mujer diga, mi marido me hace un lado, no me toma seriamente? ¿Qué significa eso? It sounds like the woman is vulnerable in his story, and the husband is not vulnerable. Suena como si la mujer fuera vulnerable en esta historia y el esposo no lo fuera. If you go into the story of the husband, he might be even more vulnerable than the lady when the story comes out. Si vas adentro de la historia, podrías darte cuenta de que quizá el esposo es más vulnerable que la mujer. So I think I try to explicate the stories. Yo intento algo parecido a explicar las historias. And then, of course, I get some information about the factual life situation of the couple. Por supuesto que yo tengo una información de las situaciones de la vida de esta pareja. But I am not, I don't think, or I don't try to act out of an information of the factual situation. Pero intento no actuar en función de la información fáctica de esa situación. I try to clarify the stories and to discuss with my guests what are you really saying? What does that mean? What does that mean to you? What does that mean to your partner? Intenta clarificar las historias e intentar qué significan, y ver qué significan ellas para él, para ella, para ellos. And my experience is that is very helpful. En mi experiencia eso ayuda mucho. And if I should try to get information of the factual situation and try to do something with that situation out of some kind of theories, my experience is that is a rather dangerous business. Si él intentara retomar información sobre aquello que está pasando y basarse en eso, su experiencia es una transacción peligrosa. Well, as soon as I think I can apply some theory on my guests and know something about the factual situation, I might overlook and overhear what the stories express. Más que la información, él debería observar qué es lo que la historia expresa. Yes. So, yeah, I have. I think I should not use more time to talk from outside. I think now. I guess. I hope. I'm quite sure, in fact, that the little I have said until now will have left questions in those listening to me.
Piensa Anders que no quisiera pues seguir hablando, sino más bien espera, le gustaría mucho que lo que él dijo haya dejado en ustedes preguntas. So